vamos a ver este tema hoy, evaluación, digamos, de los protocolos POCUS, que básicamente se utiliza en ecografía, digamos que de emergencia, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ecografía torácica, muy leve, solamente, digamos, lo que necesitan saber para evaluar esto. Voy a, digamos que este tema lo vamos a ver hoy aquí virtual, ya lo que nos falte la próxima clase de ecografía creo que lo sacamos y si tienen alguna duda que quede, pues me la pueden hacer ese día ya personalmente. Entonces creería que, bueno, la otra semana en la clase terminamos y la semana que sigue haríamos el segundo parcial y después la práctica. ¿Listo? Voy a apagar la cámara. Cualquier cosa, si quieren decir algo o si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces, esperan, voy a abrir aquí. Yo creo que ya no se conectó nadie más, es que si abro después no puedo ver. Ahí están viendo bien la presentación, muchachos. Sí, profe. O sea, no se ve como en tipo presentación, pero sí se ve como todo el pedazo de Paint y la presentación. Ah, ok, vale. Ahí, digamos, la pasé. ¿Se vio que se pasó ya o...? Sí, profe. Vale. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver evaluación focalizada con ecografía, ¿vale? Estos protocolos, entonces, se llaman FAST, por sus siglas en inglés, ¿ok? Vamos a tener diferentes, vamos a tener uno que es el AFAST, que es este protocolo de evaluación focalizada en el abdomen. Vamos a tener uno que es TFAST, que es el mismo protocolo que vamos a utilizar, sin embargo, ahora lo vamos a utilizar en tórax. Y hay unos, digamos, que me permiten integrar. Ay, Dios, eso era lo que no quería. Y hay unos que me van a permitir integrar eh, diferentes formas de evaluarlo. Estos otros que me permiten evaluar, digamos que van a ser un conjunto de las evaluaciones que yo hago así en emergencia. Después, digamos que de un tiempo en que tuve este protocolo FAST, se desarrolló uno que se llama BedBlue, que también digamos que vamos a ver al final. Dentro de la presentación les voy a mostrar unas imágenes de ecografía de tórax y ahí les explico más o menos, pues digamos que es importante que ustedes reconozcan en este tipo de ecografía. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a dejar entrar aquí a unos... Bueno, entonces el AFAST, en este caso, digamos, pues es una ecografía, como lo vengo diciendo, de emergencia. ¿Listo? Entonces no es un protocolo de evaluación que ustedes le tengan que hacer a todos sus pacientes, ¿ok? No es un protocolo de evaluación que les permita evaluar todo el abdomen o que les permita a ustedes hacer o sacar una evaluación, un reporte de una ecografía, porque está diseñado para hacerlo supremamente fácil, rápido y absolutamente... y es, digamos que una técnica que se va a usar siempre es con un objetivo, o sea, muy direccionado, absolutamente direccionado, después del triage, ¿ok? Entonces ustedes van a hacer su triage y una vez lo hacen, si ustedes creen que él necesita una FAST, deberían hacerlo. ¿Y cuándo creerían que él necesita una FAST? Pues realmente digamos que el protocolo se diseñó para pacientes que hayan tenido o sufrido
traumatismos, ¿ok? Un paciente colapsado, este colapsado, digamos que podríamos estar hablando de un paciente que llega en estupor, ¿cierto? Con una hipotensión severa, taquicardia y alteraciones del estado mental sin una causa justificada. Causas de anemia que posiblemente no responda a un tratamiento. ¿Por qué en estos pacientes? Pues porque un paciente con esta clínica que les estoy describiendo va a indicarme o me podría llevar a pensar que es un paciente que está hemodinámicamente comprometido. ¿Qué quiere decir? Que su líquido en algún lado se está fugando. ¿Listo? ¿Y de qué líquido voy a estar hablando? Pues principalmente de algún tipo de hemorragia que yo no pueda detectar. ¿Ok? Él está perdiendo sangre por algún lado. Eso es, digamos, lo principal. Puede ser que yo evalúe alguna pérdida de fluidos que no sean propiamente sangre. Claro que sí. ¿Listo? Pero entonces, lo que me importa aquí es saber que esta es una técnica que se diseñó para realizarla muy rápido y para tomar decisiones muy rápido, ¿ok? La idea es que ustedes una vez ya tienen práctica con la ecografía AFAST, deberían poder realizarla en menos de unos 2 minutos. ¿Listo? Para que ellos, esperen, dejo entrar aquí. Para que él realmente, digamos, me sirva como una ayuda diagnóstica y posiblemente entrar a estos animales lo más rápido posible a cirugía o intentar frenar el problema que tengan. ¿Listo? Mm, lo dejaríamos, o digamos que los únicos casos en los que realmente digamos que no es una urgencia son algunos casos en los que de pronto sean animales con fusiones, ¿cierto? O con ya repetidos casos en donde yo encuentro líquido dentro de la cavidad y pues lo puedo comenzar a evaluar, digamos que mediante un seguimiento. Sin embargo, pues no es propiamente ya la idea de la AFAST. Entonces, digamos que los usos serían estos traumas donde yo, pues está cerrada la cavidad, ¿cierto? Y que se podrían, digamos que resumir en un hemoabdomen, un uroabdomen o alguna efusión que yo estuviera teniendo ahí en esta cavidad. ¿Listo? Algunos traumas que pueden ser penetrantes, aunque digamos que no me permita ver o que posteriormente haya un cierre o que haya alguna variación en la que yo no pueda ver el líquido, ¿ok? Puede ser que esta evaluación también me permita en algún momento ver un neumoabdomen o un neumoperitoneo y ya ahorita digamos que habláramos un poquito de eso. Cuando no es traumática, entonces, como les decía, cualquier animal en el que yo sospeche, cualquier animal en el que yo sospeche que hay una pérdida constante del líquido, que obviamente va a terminar en un animal con algún tipo de hipotensión. Listo, no necesariamente ya estamos hablando de un shock hipotenso, pero sí es, digamos, lo normal, ¿vale? Algunos casos de anemia en los que yo sospeche de pronto de una pérdida constante y pues ya significativa, ya propiamente de sangre, digamos, alguna pérdida que no puedo ver, que no estoy viendo la sangre, porque pues usualmente digamos que cuando uno tiene
un paciente que llega y que todo el tiempo está perdiendo sangre y lo puedo ver, pues no habría, digamos que tanto, no habría, o no necesitaría tanto este tipo de exámenes, pues porque voy a saber que él está perdiendo. ¿Listo? Mm, Cuando se sospecha de algún tipo de peritonitis, puedo detectarlo. Digamos que también va a depender si necesito o no el AFAST, dependiendo de la clínica del paciente. Es una forma, digamos que postquirúrgica, excelente para evaluar si ese paciente, digamos que pudo haber tenido algún tipo de compromiso, algún problema, si se le soltaron los puntos, si él comienza obviamente a ponerse anémico, entonces digamos que uno puede ir y hacer AFAST rápidamente en el momento en el que lo necesite, ¿vale? Entonces, obviamente, digamos que todo esto postquirúrgico me puede dar una previsión muy rápida y muy certera de algún problema que haya podido ser. Entonces, digamos que él se va a basar. Ya. Listo. Él se basa en una ecografía que se hace en 4 puntos específicos del abdomen. ¿Listo? Y son estos 4 puntos específicos los que yo voy a tener que analizar. Una vez que yo analizo estos 4 puntos, lo único que yo voy a hacer es decir si hubo líquido o no hubo líquido. Y voy a dar una valoración numérica. Al final, según esa valoración numérica que yo obtuve, digamos que ya hay un algoritmo en el que, pues propiamente el examen me va a decir qué debo hacer o me va a recomendar un camino. ¿Listo? Dejo entrar aquí a... Bueno. Entonces, estas es, o este posicionamiento, digamos, lateral, de cúbito lateral del paciente es la forma óptima en la que yo lo puedo hacer. ¿Podría haber alguna variación? Sí, si el paciente, digamos, tiene algún compromiso en el que yo no lo pueda poner así, podría hacerlo en estación, pero de pronto va a hacerla o va a generar, digamos que una pequeña variación también en las imágenes que yo voy a obtener, sin embargo, digamos que se puede. ¿Listo? Entonces, los 4 puntos que yo voy a evaluar son estos. Estas, digamos que me van a permitir observar unos órganos específicos. ¿Listo? Entonces, aquí sería el número 1, este es el número 2, este es el número 3 y este es el número 4. Los vamos a hacer en ese orden y vamos a ir anotando pues lo que nos va a ir o el número que nos va a ir dando. Ya miramos cómo. Entonces, vamos a ver que tengo uno hepatodiafragmático que me va a permitir ver el diafragma y me va a permitir evaluar el hígado. Digamos que este punto va a estar aquí ubicado debajo del sifoides o en la fosa sifoidea. ¿Listo? Que sería este primero. Se llama hepatodiafragmático o vista subsifoidea. Después voy a tener una que es el esplenorrenal, que es una vista aquí del flanco izquierdo. ¿Listo? Entonces, este esplenorrenal es un punto en donde yo voy a poder ver la unión del riñón y voy a poder ver el vaso. ¿Listo?
Después esta sistocólica, que sería la vista caudal, ¿ok? Y me permite evaluar la parte caudal del paciente. Y posteriormente, o al final, vamos a ver la hepatorrenal, que me va a permitir evaluar el flanco derecho. ¿Listo? Entonces la idea es que yo cojo al paciente, lo pongo en su posición, que sería cúbito lateral izquierdo, y una vez comienzo a hacer la evaluación, pues me voy a las 4 vistas, vista succifoidea del flanco izquierdo, caudal y del flanco derecho, que me van a permitir evaluar entonces la zona hepatodiafragmática, la esplenorrenal, la sistocólica y la hepatorrenal. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente esto. Paciente, entonces, hepatodiafragmática, esplenorrenal, sistocólica y hepatorrenal. ¿Ok? ¿Qué es? Entonces, lo que sí es importante es que esto, pues ustedes lo van a hacer rápido. Entonces, cuando yo les digo que ustedes van a evaluar esta zona, no quiere decir que ustedes pongan el transductor y se pongan a evaluar absolutamente todo el diafragma o que se vayan a poner a mirar cómo está el hígado, pues porque eso no es lo que... Ahora, ¿quién será que quiere y no apareció por acá? No, no me salió. Bueno. Ay, Dios, ahora sí salió. Vale, entonces, ya tenemos aquí nuestras 4 vistas. Voy a ponerlo aquí en la hepatodiafragmática y lo que voy a ver es esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver el diafragma, voy a ver el hígado y voy a ver la vesícula biliar. Debo buscar exactamente esta vista. ¿Listo? En esta es necesario, o digamos que lo que uno busca es que salga la vesícula tocando el diafragma. ¿Listo? Y en esta, inclusive, si ustedes se dan cuenta, pues también dependiendo del perro, voy a poder observar el corazón. Y ahorita vemos por qué eso es importante en otra, o por qué esta también me podría permitir aquí una evaluación del tórax. ¿Listo? Entonces, esta es la primera que voy a buscar. Es la vista subsifoidea y es la zona hepatodiafragmática. ¿Listo? Una vez pues que tengo esta, voy a comenzar a buscar cómo está. Bueno, y lo que tengo que ver en esta es, o tengo que hacer una evaluación, es de esto. ¿Se acuerdan esto? ¿Qué era? Cuando les decía cómo deben estar los bordes, ¿qué significaba esto? ¿Todos mudos? Profe, no entendí la pregunta, ¿la puedes repetir? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de ecografía abdominal Líquido, líquido libre. veíamos algo así? Exactamente. Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar. Yo tengo que evaluar si en algún punto yo encuentro líquido libre. ¿Listo? Ustedes no necesitan evaluar aquí la ecogenicidad, no necesitan evaluar la forma, no necesitan evaluar absolutamente nada de eso. Ustedes aquí van a poner el transductor, van a ubicar y van a ver si hay líquido libre. Si ven que aquí hay líquido libre, en esta, digamos que está aquí, es en el pericardio, pero pues porque ya digamos que uno puede alcanzar a evaluar algo de corazón, sin embargo,
Entonces, lo que nos importa en esta es la hepatodiafragmática, y si ustedes ven líquido libre, pues ahí ya encontraron algo. Y listo, ¿ok? No es una evaluación más, es solo eso. Y ahí, entonces, ustedes van a ver si encontraron o no encontraron líquido libre. Y se van a ir a la siguiente, que es la vista del flanco izquierdo, y voy a evaluarla o el área esplenorrenal. ¿Listo? Pongo el transductor. En estas, el transductor, bueno, el día de la práctica vamos a ver que el transductor se pone con un poquito más de fuerza de lo que uno general o generalmente las personas creen. Y en esta, digamos que sí se necesita un poquito más de firmeza en algunos casos. ¿Listo? Entonces, pues si yo tengo la esplenorrenal, lo que voy a buscar es una vista donde yo encuentre aquí, ¿quién? Pues al vaso, ¿cierto? Y encuentre el riñón. Y voy a hacer básicamente lo mismo. Una vez que logro ubicar el riñón y que logro ubicar el vaso, entonces tengo mi evaluación del flanco izquierdo. Aquí, pues ya ubiqué el vaso y aquí ubiqué mi riñón. Y esto, ¿se acuerdan? Esto es súper fácil, ¿no? Ya lo sabemos, algo anecogénico ahí que altera los bordes donde no debería estar, pues ahí hay líquido. Y ya, es eso. Si ustedes encontraron líquido, pues bien, siguen a la otra. Bueno, no está bien, pero pues siguen a la otra. ¿Listo? Aquí el riñón es pleno renal, pero la verdad es que yo preferiría un poquito más hacia craneal esta vista. Sin embargo, pues ahí les está permitiendo observar el líquido libre, entonces de pronto en esa fue la única que lo encontraron. Miren esta, ¿sí ven? ¿Cómo está ese líquido? Entonces esto es lo que ustedes tienen que evaluar. ¿Listo? Entonces, en el caso en que encuentren líquido, pues marcan sí o no y siguen. ¿Listo? La siguiente es la caudal, o me va a permitir analizar esta parte caudal, y es esta cistocólica. Entonces, voy a evaluar la vejiga y voy a encontrar, digamos que ustedes ya saben que aquí está el colon, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es ubicar la vejiga y me voy a ir a buscar, a ver, el fluido. ¿Listo? Aquí en esta, digamos que generalmente, o tienen que tener cuidado de ubicar bien a la vejiga, porque podrían confundirse en el momento de hacer el análisis. ¿Listo? Si ustedes ponen acá y encuentran líquido, pues entonces también va a ser positivo. ¿Listo? Y siguen a la hepatorrenal. Entonces aquí lo que voy a encontrar es una parte del hígado y el riñón, pues obviamente digamos que aquí el riñón derecho. Y comienzo a hacer lo mismo, obviamente teniendo siempre presente hacia dónde puede estar llegando el líquido, pero no crean, o sea, el líquido podría estar en cualquier parte. ¿Listo? Van a mirar siempre muy concienzudamente los bordes. Ustedes ya esto lo hemos hablado. Si él empieza a hacer este tipo de bordes, pues muy seguramente va a tener una filtración o va a tener líquido libre. Profe, Entonces, disculpa, ¿te dime, puedes devolver a la vista de pato renal la primera foto que tú pusiste? Esa, no la de abajo. ¿esta? La de abajo, esa. Dame un segundito. Listo, gracias. Bueno, ahora, entonces ya pasamos por las 4 y dijeron sí o no.
¿hay líquido o no hay líquido? Entonces, lo voy a calificar de 0 a 4. ¿Listo? Si yo tengo un paciente con 0, pues no hay líquido libre. ¿Ok? Yo hice en los 4 y no vi líquido libre. Si tengo uno en 1, pues en uno de los cuadrantes hubo. Si tengo uno en 2, pues en 2 va a haber el 3 en 3 de los 4 cuadrantes. Y en 4, pues hay un fluido, un líquido que yo pude valorar en los 4 cuadrantes. ¿Listo? Y entonces ahí voy a ir a una escala, digamos, que tengo. ¿Mm? Entonces aquí me dicen, si el AFAST fue negativo, pues dependiendo de la clínica del paciente, yo puedo repetirlo. Generalmente, digamos que entre 4 y 5 horas debería esperar. Si este también me dio negativo, pues ahí ya digamos que 4 negativo y 4 horas después negativo, pues ya digamos que solo si él posteriormente tuviera alguna complicación, yo debería volverlo a hacer porque pues ya no tiene líquido. En cambio, si después del primero a las 4 horas él aparece positivo, entonces yo me tengo que ir para acá. ¿Listo? Entonces, aquí en este positivo, yo tengo que decir, puedo caracterizar, o sea, sé que ese fluido es o sangre o es otro fluido. Eso es digamos, lo primero que tengo que hacer, determinar si esto de pronto fuera orina o si fuera algún tipo de efusión o si es sangre. ¿Listo? Si es algún tipo de efusión, pues tengo que saber qué es y la clínica de este se me iría para otro lado. Si yo aquí llego y determiné que es sangre, entonces voy a ver que si mi paciente era 1 o 2, voy a ver que si mi paciente es 3 o 4, voy a tener que evaluar qué será esto. ¿Ya vieron laboratorio clínico? Solo para ver si están despiertos. ¿Hematocrito? ¿Es ¿Mm? el hematocrito? Exactamente. Entonces, si yo voy a tener que ver el hematocrito y voy a tener que entender si ese hematocrito se está alterando por esta pérdida de sangre. Ahora, a mis pacientes 1 y 2, si el hematocrito está superior al 32%, así sea 1 y 2, pues yo puedo esperar, ¿cierto? Entonces voy a ver si él necesita, en 4 horas le voy a hacer otro. ¿Listo? Si ahí continúa acá, digamos que tendría que volver a evaluar. Pero si él está escalando, pues yo también voy a tener que escalar lo que estoy haciendo con mi paciente. Si fuera negativo, pues digamos que ya paró o la patología, la condición que él tuvo paró y tengo que evaluar es el cómo está clínicamente en ese momento. Si el hematocrito fuera menos del 32, pues yo tengo que mirar por qué se está perdiendo esa sangre. ¿Listo? Entonces tengo que ver si hay más fuentes de sangrado. ¿Listo? Si él fuera un paciente 3 o 4, entonces yo ya tengo que evaluar porque el hematocrito va a ser mucho más crítico. Y voy a tener que ver que si el hematocrito es sobre 25,
voy a saber si está estable o no está estable. Por ejemplo, si él ya está, así tuviera inclusive el hematocrito sobre 35 y estuviera estable, pues yo necesito aquí volverlo a evaluar, pero este tiempo aquí podría ser un poquito menor dependiendo de cómo vea yo a mi paciente. Y pues si el hematocrito está menos al 25%, es muy posible que ese paciente ya esté inestable, ¿cierto? Y voy a tener que evaluar si lo tengo que transfundir. ¿Listo? Ahora, me dirán ustedes, no, pero es que el hematocrito del 25% no es un hematocrito gatillo de transfusión, entonces obviamente ustedes tienen que evaluar la clínica del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es de pacientes que están con traumatismos. Entonces, si yo estoy haciéndolo en un paciente en el que yo sospecho un traumatismo y ya tengo el hematocrito menos de 25, casi que con seguridad voy a tener un animal que está con una pérdida de sangre que yo no estoy viendo. ¿Listo? Ahora, si este animal, bueno, yo tengo que decidir si lo transfundo o no. Si lo transfundí y se estabilizó, pues entonces me voy para acá. Pero si lo transfundí y no se estabilizó, pues me tengo que ir a una laparotomía exploratoria. Profe, qué ¿Listo? pena, te interrumpo. Es que dice que la reunión se va a acabar en 15 minutos. Vale, cuando se corte, les mando otro link. No se Listo. preocupen. Pero no se demoren en entrar tanto porque... Bueno. Vale. A ver. A ver, ¿listo? Entonces ahí yo ya me tendría que ir a una laparotomía exploratoria y ver si le encuentro algo, si encuentro de pronto un signo de piscina o algo. Bueno, ahí ya digamos que la evaluación va a ser ahí en la laparotomía. Sin embargo, pues vean que en aproximadamente 4 minutos yo logro evaluar cómo este paciente o la evolución en el abdomen de ese paciente. ¿Listo? Ahora, lo que debería hacer aquí, o una vez que termino aquí, es evaluar si le voy a hacer un FAST torácico o TFAST. ¿Listo? Y el TFAST, pues digamos que va a tener el mismo principio, ¿no? Entonces, en un paciente que me llegó, por ejemplo, digamos que salió ahí en la clínica de ustedes, a la autopista sería, y lo cogió un perrito y lo llevaron a la clínica, pues es muy posible que ustedes necesiten una FAST y un TFAST. Estos perros, digamos que cuando son atropellados o cuando se caen de los balcones, que son las, digamos, lo más común, caídas altas y atropellamientos, pues usualmente uno hace los dos, pues para evaluarlos mucho más rápidamente y pues no ir ahí a tener un problema después por no hacer o el AFAST o el TFAST. ¿Listo? Entonces, la ecografía puede usarse como prueba de primera elección en pacientes que hayan sufrido un traumatismo. Ahora, ojo con este porque el posicionamiento de los pacientes en este sí podría ser un poquito diferente. Los traumatismos, bueno, los más frecuentes, como les decía, son atropellamientos o caídas, y la región que normalmente se afecta más va a ser el tórax. Esto me va a generar contusiones pulmonares, neumotórax o hemotórax que lo voy a poder evaluar mediante, digamos que el TFAST supremamente rápido. ¿Listo? Y también me puede permitir evaluar algunas patologías
en las que se pueda ir generando una afectación del tórax y que sea, digamos, una patología crónica en la que yo puedo hacerlo de manera continua para ver si él está, digamos, que desarrollando algún signo que me permita ver la evolución. En esta, entonces, cuando el paciente está con, o según el grado de disnea, o según el compromiso respiratorio que tenga ese paciente, entonces yo lo voy a tener en estación o le voy a poner, como se ve aquí, algo que me ayude a sostenerlo para poder hacer la evaluación sin comprometer a ese paciente, pues porque el movimiento de él puede generar algún problema, una apnea o un problema de distrés respiratorio. Esta se va a hacer en 3, a diferencia de la otra. ¿Listo? Y una de esas ya se la sabe. Entonces, estas 3 son la hepatodiafragmática, que ya la vimos, y esta hepatodiafragmática que es ahí en la o en la fosa sifoidea o en, o en la zona subsifoidea, me deja ver pues una parte del tórax, que ya lo vimos ahorita, ¿listo? Y como me deja ver el tórax en ese punto, me permite detectar fácilmente una efusión pleural o una efusión pericárdica. ¿Listo? La otra que veríamos acá serían estas dos. ¿Listo? No, qué pena, serían estas dos. Aquí, usualmente lo que nosotros hacemos es comenzar acá y nos vamos a ir para acá y eventualmente para acá. ¿Listo? Entonces, la primera que yo voy a utilizar... Ay, esperen porque aquí me les fui para... No. Bueno, entonces antes vamos a ver aquí esta que sería la dorsocaudal. ¿Listo? Y aquí, digamos que lo que ustedes van a evaluar es realmente unos signos que nosotros buscamos. Ahorita volvemos ahí. ¿Ustedes habían visto esto alguna vez? Los famosos cocodrilos o caimanes o la vista del caimán, ¿no? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué es importante acá? De que lo hemos hablado un poquito cuando hablamos de tórax, y es, ¿qué me dificulta a mí la ecografía? Los huesos y el aire. ¿Y qué hay en el tórax? Hueso y aire. Entonces, ¿se acuerdan que algún día les dije cuando estábamos viendo los artefactos que había unos artefactos que uno utilizaba para hacer un diagnóstico? Digamos que ese podría ser un caso muy representativo de esto, que es el signo del lagarto. Y el signo del lagarto aquí me va a generar o se me va a generar por esto que creen que es. A ver, yo tengo aquí el transductor, ¿cierto? Y voy a evaluar el tórax. Entonces, aquí los huesos y el aire me van a dificultar eso, pero cuando yo lo pongo, yo voy a obtener esto. ¿Listo? ¿Qué creen que es esto? Bueno, aunque ahí dice. Esta es una sombra acústica. Y es una sombra acústica formada por las costillas. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y lo otro que voy a ver, entonces, son estas líneas. ¿Sí las ven acá? Estas líneas
¿Qué les parece? ¿O qué artefacto les parece? ¿Ninguno? ¿No? A ver, esto es una sombra acústica. ¿Esto qué es? ¿Será que se acabó la reunión y me quedé solo ya o qué? No, profe. Eso es una reverberación. ¿Listo? Entonces, la sombra acústica es formada por las costillas y estas líneas A, así se llaman, son formadas por una reverberación de la pleura. ¿Listo? Y cuando yo veo esto, pues lo que yo sé es que este pulmoncito está bien, está normal. ¿Listo? Hay otro que se los muestro el día de la práctica que vendría estando acá, posiblemente, y es una cosa que se llama el slide. ¿Listo? Que es básicamente la pleura, propiamente la pleura moviéndose en el momento en que el animal está respirando, pero pues aquí digamos que voy después a montar un videito para que lo veamos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, ¿cuánto falta? Ah, no, ahí estamos. Si yo tengo un pulmón seco, un pulmón bien, voy a tener mis sombras y voy a tener mis líneas A y un sliding positivo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mi pulmoncito seco. ¿Ok? Ahora, bueno, este glide o slide, como quieran. En veterinaria le dicen más glide. Posteriormente, entonces, vamos a ver un pulmón que tiene acá líquido. ¿Listo? Este pulmón que tiene líquido, pues lo que me va a mostrar es que yo tengo aquí mis sombras, pero ya no voy a tener líneas A. Voy a tener como unas colas de cometa, ¿cierto? Y esas colas de cometa se van a llamar líneas B. ¿Listo? Y las líneas B lo que me van a indicar es que hay algo de líquido ahí en ese pulmón. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No Bueno, me puedes volver a explicar eso? tú tienes aquí la pleura, ¿cierto? Y tienes aquí las costillas. Pero aquí tú ya pierdes el signo del caimancito porque aquí ya no aparecen ¿qué? Las líneas A se perdieron. ¿Listo? En estos pulmones lo que tú vas a encontrar es no las líneas A que estábamos viendo aquí, ¿sí ves? Sino vamos a encontrar unas líneas que son estas, que son las líneas B. Y estas líneas B lo que me van a indicar es que el pulmón tiene líquido, ¿vale? Puede ser una contusión, puede ser edema, puede estar filtrando. Ahí hay líquido, ¿listo? Eso es lo que me indican estas, ¿ok? Bueno, entonces les voy a mandar ya otro link y nos pasamos a la reunión. Ah, no, pero espera, ¿sí? ¿Cuánto falta?
2 minutos, listo. En 2 minutos, entonces nos vemos. ¿Vale? Bueno, profe. Listo, profe.